Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les habla como siempre su amigo, el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, aquí en su estación favorita, La Qué Buena. Y bueno, pues ya es jueves y bueno, pues es una emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues ya para entrar en materia, porque ya saben que aquí el tiempo es muy cortito y bueno, más si grabamos nuestro programa y lo subimos a las redes sociales, bueno, pues recordarles que allá en las redes sociales nos pueden encontrar. Entonces, hoy, queridos amigos, quiero platicarles en relación a algunas cosas que me han estado preguntando. Y es que la gente tiene duda en relación a cómo es que se hacen las escrituras una vez que se ha terminado la sucesión intestamentaria. Eh, Generalmente, queridos amigos, bueno, cuando papá o mamá ya falleció, pues vamos y sabemos que pues las propiedades quedaron intestadas. Sabemos que hay que realizar un trámite precisamente para arreglar estas propiedades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa al final de ese trámite? ¿Cómo se llaman esas escrituras? ¿Quién las va a firmar? Porque pues todos creemos, ¿verdad? Que al final de ese trámite alguien tiene que firmar esa escritura. ¿Y quién las va a hacer en lugar de papá, en lugar de mamá? O va a ser el hermano mayor, va a ser el albacea. Y bueno, precisamente quise grabar esta cápsula para que ustedes salgan de dudas. Y es que al final de todo este trámite, en realidad estas escrituras se le van a llamar aplicación de bienes. Es una escritura que generalmente, queridos amigos, este término no lo conocemos y bueno, incluso cuando nosotros somos estudiantes y empezamos a aprender esto, se nos hace hasta raro, ¿no? Extraño. ¿Por qué aplicación? Bueno, precisamente, queridos amigos, porque cuando ya tenemos una resolución en la que se determina quiénes fueron los herederos después de todo ese trámite, el juez va a declarar quiénes quedaron finalmente como herederos. Recordemos que aquí no hay distinciones en que si soy el hijo mayor, si es mujer, si es hombre, si es el menor, no, todos son iguales. Y en ese término, una vez que se han declarado esto, bueno, pues hay dos opciones. Si todos estamos de acuerdo con que se hagan las escrituras, que es, queridos amigos, lo mejor. Desafortunadamente no siempre es así, pero bueno, cuando todos estamos de acuerdo en que se reparta la propiedad o se reparta el terreno o se reparten las propiedades, porque podemos hablar de 2, 3 terrenos, varias casas, etcétera. Bueno, pues podemos pedirle al juez que nos mande los papeles con el notario público. Ahí para precisamente aterrizar, realizar las escrituras. Se les va a llamar aplicación de bienes porque precisamente lo que fue de mi papá, lo que fue de mi mamá, me lo voy a aplicar yo como heredero. Es decir, lo que fue de ellos ahora va a ser para mí. Y por eso se llama aplicación, ¿sí? Va a ser precisamente en una escritura. Ahora, ¿quiénes van a firmar las escrituras? Bueno, queridos amigos, tienen que firmarlas todos. Como hasta esa etapa del procedimiento no se ha determinado qué parte te va a tocar a ti, es decir, qué fracción te va a tocar. A lo mejor sabemos el porcentaje de herencia que te toca, pero no está establecido las medidas y colindancias. Y de esas propiedades, ¿cuál te va a tocar? Te va a tocar la casa, te va a tocar el terreno, te va a tocar el rancho. Y entonces se tiene que hacer un proyecto de partición precisamente ahí en la notaría, en la que se tienen que establecer a través de planos, a través de croquis, ¿sí? Que créanme que eso de las escrituras es verdaderamente otra situación un poquito compleja. Máxime, como lo que está ocurriendo actualmente, que a veces una pequeña propiedad, por lo menos una construcción, se la pueden repartir dos herederos. Uno en la parte de arriba puede quedar y otro en la parte de abajo. Fíjense, a mí me ha tocado
ya en algunos asuntos en donde es increíble cómo a veces los hermanos se pelean hasta por un pasillo. Ahorita me llega a la mente un asunto en el que la mitad de la pared sale la mitad de un tinaco y es un pequeño pasillo en donde las dos hermanas se están peleando precisamente esa parte de esa fracción, y las dos las quieren y no se ha podido realizar la escritura precisamente por esa situación. Y yo les comentaba a ellos, porque me decían, bueno, licenciado, ¿qué más se tiene que hacer? Bueno, precisamente se tienen que hacer croquis, llamémosle así de una manera muy sencilla, pero en realidad son planos los que se tienen que hacer para establecer exactamente los quiebres que a lo mejor va a tener pues la fracción o el inmueble que se va a escriturar, porque tenemos que establecer claramente, queridos amigos, en esa escritura de aplicación de bienes, exactamente lo que te va a tocar a ti como heredero. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, si no especificamos e incluso si no agregamos a las escrituras esos planos para mayor comprensión, que es lo ideal, que incluso actualmente las notarías las están solicitando, incluso en el registro público de la propiedad, es precisamente para que de una manera muy sana podamos realmente determinar, bueno, qué exactamente fue lo que me tocó. Y todos tienen que firmar precisamente esa documentación y, insisto, se tendrían que mandar a hacer planos, por ejemplo, de un terreno muy grande, en lo que de repente puede llegar para 3 o 4 herederos. Bueno, pues cada uno de ellos va a tener que fraccionar y hacer su propia escritura. Eso es lo más adecuado. Hay dos formas. Si estamos hablando de un terreno que quieren que todo quede para todos, bueno, también se puede hacer. Les puedo decir, les va a salir la escritura más barata porque ahí hablamos de una copropiedad. Es decir, vamos a poner como un ejemplo que tenemos un terreno grandecito, que pueden haber ahí hasta 8 herederos. Si quieren todos hacer una sola escritura, se puede hacer, sí se puede hacer, en el que todos quedan como dueños de ese terreno. Pero en esa escritura queda como copropiedad. Es decir, se habla de que vas a ser dueño de un porcentaje de ese terreno, pero no se establece la fracción que te va a tocar. Si por el contrario, ahí solamente se haría una escritura y obviamente el costo hay que pagar solamente de una. Pero si por el contrario, lo que tú ya quieres es que se quede bien establecido qué fracción de terreno es la que vas a hacer para ti, porque ya quieres construir tu casa, como la mayoría de las ocasiones sucede, ¿verdad? Que quieren hacer una servidumbre de paso y que ya cada uno quiere tener su fracción bien establecida, bien identificada, medidas y colindancias. Entonces cada uno va a tener que mandar a hacer una sola escritura, ¿sí? Y pagar obviamente los derechos que corresponden de cada una, y así, de esa forma, ya cada quien va a tener un documento que ampare especialmente su propiedad. Y la última forma, queridos amigos, es, le llamamos, algunos les dicen hijuelas o hijuelos, ¿verdad? Que en una sola escritura se puede hacer precisamente el que todos se apliquen una fracción de cada uno. Va a ser un solo instrumento, es decir, va a ser una sola escritura, aunque ahí se va a ir redactando cada lote por lote. De esa sola escritura se van a tener que hacer, digamos, 4, 5, 6, 8 copias, depende del número de lotes y del número de herederos que hayan establecido así. Es un poquito más económico, pero pues obviamente la escritura va a ser la misma para todos, aunque en esa misma escritura se haga
la aclaración de que ahí quedaron todas las fracciones o todos los lotes perfectamente identificados. Para que me entiendan ustedes un poquito más, va a ser la misma escritura para todos, nada más que a lo mejor a ti te tocó el lote número 3 y en particular tu fracción es la del número 3. A tu hermano podrá ser la del 4, a tu hermana podrá ser la del 5, pero todos van a tener una sola escritura. Eso, queridos amigos, ya no necesitan platicar con su abogado para que les explique perfectamente cuáles son las ventajas o desventajas, y en cuanto a los precios se refiere, bueno, cuál puede ser más económica, cuánto se pueden ahorrar, ya es cuestión de gustos. Bueno, pues espero que les haya gustado, queridos amigos, esta situación, y bueno, pues vamos a un corte, queridos, no se vayan, regresamos.